Continuamos con el tema de hidrodinámica y tenemos el siguiente ejercicio de examen parcial, donde se involucran dos depósitos y además de los dos depósitos tenemos una tubería que une estos dos depósitos. A través de esta tubería está circulando agua. Es evidente que el agua está yendo en sentido descendente porque debido a la gravedad existe una transmisión de este líquido entre estos dos depósitos, ¿no? Nos dice que la longitud del tubo es de 430 metros y el diámetro de 8 pulgadas. También nos da el material de la tubería de 0.0015 milímetros, este es su valor de rugosidad. Depende del material, es la rugosidad, ¿ya? Por eso nos dan el material. Después dice que debemos considerar pérdidas de carga por accesorios y además tenemos que considerar una temperatura de 15 grados centígrados en la tubería. Ahora miren, antes de seguir con la resolución de este ejercicio, sería bueno indicarles cómo es que se grafica la línea piezométrica. Si tú tienes dos depósitos conectados entre sí, así, de esta manera, tienes dos depósitos conectados entre sí, entonces lo que sucede es lo siguiente. La línea piezométrica es una recta que desciende en el sentido del fluido. Entonces siempre empieza en el nivel de líquido y termina en el nivel de líquido, si es que son dos depósitos. Y esta línea piezométrica desciende en el sentido del líquido, a eso me refiero. Les he explicado esto en un video anterior. Y sabemos que esta distancia de acá significa pérdida de carga, sí, pérdida de carga. Y ahora, esta pérdida de carga puede ser de este tipo, es decir, la pérdida de carga es lineal, desciende de manera uniforme, debido a que existe rozamiento con las tuberías. El agua tiene rozamiento, entonces debido a eso existe un descenso de pérdida de carga, ¿no? Descenso de energía. Ahora, esto sucede si es que no existen accesorios. Cuando existen accesorios, voy a borrar esto, si hubiera accesorios a mitad de tramo, digamos una llave de paso, la pérdida de carga se comporta de la misma manera, ya así, solo que donde existe el accesorio, existe una pérdida brusca, pérdida de carga así, una pérdida brusca de carga de la línea de energía, la línea piezométrica, y después vuelve a ser lineal. O sea, donde existe accesorios, baja de golpe la línea piezométrica. Entonces, es sencillo graficar estas pérdidas de carga. Otro ejemplo les voy a dar. Si es que tu depósito está así y tienes, digamos, una tubería que desemboca en la atmósfera, ¿sí? Líquido. Pérdida de carga empieza igual en el nivel de líquido y desciende hasta llegar al final de la tubería. Y esto de acá se denomina pérdida de carga nuevamente, ¿ya? Esos son los casos más simples que se van a encontrar. Esto de acá ha sido explicado en teoría, en docencia, por tanto, no vamos a hacer mucho énfasis en eso. Entonces, volvemos a nuestro ejercicio y siempre es bueno empezar graficando la línea piezométrica o línea de energía. Para este ejercicio en particular dice considerar pérdidas por accesorios. Acá tenemos una llave de paso. Tienen que considerar que esto es un accesorio. Además, otro accesorio, vamos a enumerar los accesorios. Este de acá que es el accesorio número 2, ¿ya? Este de acá va a ser el accesorio número 1. ¿Cuál es el accesorio número 1? Donde existe contacto entre el depósito y la tubería. Este accesorio se llama entrada de tubería. Y además hay otro tercer accesorio que también genera pérdida de carga, que es la salida de tubería. Entonces grafico mi línea piezométrica. ¿Qué hemos dicho? Donde existe accesorios, existe una pérdida brusca de carga, ¿sí? ¿Ya? Y además empezamos en el nivel de líquido, hemos dicho, y también vamos a terminar en el nivel de líquido. Eso es lo que hemos dicho. Por tanto, voy a empezar con mis pérdidas de carga. La pérdida de carga va a descender de manera lineal, así. Lo voy a hacer un poquito más adecuado ya. Desde acá que empiece. Y empieza a bajar. Llega hasta donde está la llave de paso. Llega hasta donde está la llave de paso y sufre una pérdida brusca, ¿no? Así. Y después continúa nuevamente su trayecto hasta llegar acá, donde también hay otra pérdida brusca. Y de esta manera termina en el nivel de líquido. Ahí está, esa es la línea piezométrica. Esto de acá sería la pérdida de carga por accesorio HL1, así la vamos a denominar. Acá habría otra pérdida de carga por accesorios también denominada HL2.
Y acá también habría una pérdida de carga por accesorio HL3. Tres pérdidas de carga que hay por accesorios, además de la pérdida de carga por fricción que desciende de manera lineal, digámoslo así. ¿No ven? ¿Listo? Este tramo de acá y este tramo de acá representan pérdida de carga por fricción, ese descenso lineal, debido a los 430 metros de tubería. Ahora, el siguiente paso es definir los accesorios que están causando las pérdidas de carga. Definirlos de manera más puntual, ¿ya? Lo voy a hacer así. Acá voy a poner accesorios, dos puntos, y entonces existe una pérdida de carga debido al accesorio número 1, que es entrada de tubería. Entrada de tubería. Para la entrada de tubería, el método para definir pérdidas de carga por accesorios está en función a los coeficientes que aporta cada uno de los accesorios. ¿A qué me refiero? Esta entrada de tubería tiene un valor K1, un coeficiente que depende netamente de qué accesorio estamos hablando. Como es entrada de tubería, K1 va a ser igual a 1 simplemente. Estos valores igual se les ha dado en docencia, pero también se los voy a adjuntar en el Google Classroom, ¿ya? Después tenemos una llave de paso, y la llave de paso aporta un coeficiente de K igual a 0.2, y finalmente tenemos una salida de tubería. Que va a aportar un K3 igual también a 1. Ya esto es por tablas, está normado en tablas, de ahí estoy sacando. Luego, ¿qué es lo que me dice la pérdida de carga por accesorios? Esa pérdida de carga por accesorios es igual al coeficiente K multiplicado por la velocidad al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. Entonces ese coeficiente K lo utilizo para poder definir la pérdida de carga por accesorios aplicando esta fórmula. El coeficiente K para la entrada vale 1, para la llave de paso vale 0.2 y para la salida vale 1. Entonces, para este ejercicio, yo puedo determinar, esto sería pérdida de carga individual para cada uno de los accesorios, pero a mí no me sirve tanto eso. Yo preferiría determinar la pérdida de carga por accesorios, pero total. ¿A qué me refiero? A la sumatoria de los coeficientes K, ¿a cuánto va a ser igual? 1 más 1 más 0.2 va a ser simplemente 2.2. Y entonces la pérdida de carga total por accesorios va a ser igual a 2.2 multiplicado por velocidad al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. Esa es la pérdida por accesorios. O sea, si sumas esta pérdida, más esta pérdida, más esta pérdida, vas a tener este valor de acá. No conozco la velocidad, obviamente. Después de que ya tengo las pérdidas por accesorios, ¿qué les parece si defino pérdidas por fricción? Las pérdidas por fricción. Y las pérdidas por fricción les he dicho que va a ser la altura, toda esta de acá, más esta otra altura de acá. Digamos, esta distancia de acá, más esta distancia pequeñita de acá. Esa va a ser la pérdida. Esto con esto definen la pérdida por fricción. ¿Listo? Y entonces la pérdida por fricción va a ser igual a ¿cuánto? Para la pérdida por fricción podemos apoyarnos en varias ecuaciones. Conocemos la ecuación de Hazen-Williams y conocemos la ecuación de Darcy-Weisbach en esta clase en particular. Esas dos ecuaciones conocemos. Siempre que nos den temperatura como dato, está involucrándose la fórmula de Darcy-Weisbach. ¿Por qué? Se van a dar cuenta a medida que resolvamos el ejercicio. La fórmula de Darcy-Weisbach está definida por esta expresión que estoy escribiendo. Esta es la fórmula de Darcy-Weisbach que tienen que tener ustedes en sus cuadernos, ¿ya? Esta es la fórmula de Darcy-Weisbach. Ecuación de Darcy-Weisbach. Entonces, con esa ecuación vamos a poder definir la pérdida de carga por fricción. Esta de acá, HF. Para este ejercicio, HF va a ser igual a el valor de F, que es un coeficiente de Darcy-Weisbach que no conocemos, la longitud 430, el diámetro que son 8 pulgadas. En hidráulica, 8 pulgadas tenemos que transformarnos en metros. Lo que tenemos que tener muy en cuenta acá, aquí voy a poner un paréntesis, una pulgada es igual a 0.025 metros. En hidráulica, si vamos a trabajar ya,
Usualmente se podría trabajar con 0.0254, pero en hidráulica se trabaja con esos parámetros. ¿Ya? Entonces, 8 pulgadas por 0.025 metros sería igual a 0.2. Aquí tienes que introducir en metros. Luego acá pones velocidad al cuadrado, que no conocemos, dividido entre 19.62. Y listo. Esa es la ecuación de pérdidas de carga por fricción. Ahora dense cuenta del gráfico, voy a poner acá. Del gráfico. Si tú sumas esto, más esto, más esto, más esto, más esto, en otras palabras, si tú sumas las pérdidas de carga por fricción con las pérdidas de carga por accesorios, vas a tener un valor de 37.2, ¿ven? Distancia del gráfico. Entonces, puedo yo asumir que si yo sumo este valor y este valor, en otras palabras, 2.2 por velocidad al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad, más F por 430 dividido entre 0.2 por velocidad al cuadrado dividido entre 19.62. ¿Qué les parece si en vez de poner 2 veces la gravedad acá, igual pongo 19.62? 19.62. ¿No? Porque 2 veces la gravedad es igual a 19.62. Y esto en teoría, bueno, el gráfico es 37.2. 37.2. ¿Listo? Esta parte de acá la voy a borrar para poder continuar. Antes, a esta de acá la voy a denominar ecuación número 1, ¿ya? Esta es la ecuación número 1. Miren, en la ecuación número 1, de hecho, se involucra el valor de F, que es un coeficiente de Darcy-Weisbach. Hasta aquí voy a dejar mi ecuación número 1. Y cuando se involucra este valor de F, sí o sí se involucra el número de Reynolds y se involucra la fórmula de Colebrook-White. Entonces necesitas tú necesariamente involucrar esas ecuaciones, la del número de Reynolds y la de Colebrook-White. Cuando veas este valor de F en tu ejercicio, entonces eso es lo que significa. Y digo, Reynolds, el número de Reynolds, los puntos, y nosotros sabemos que el número de Reynolds es igual a velocidad por diámetro dividido entre la viscosidad cinemática. Esto es otra fórmula que conocemos. ¿Listo? Ahora, la viscosidad cinemática, nuevo término. Siempre ustedes relacionan viscosidad cinemática con temperatura. ¿Listo? Y a ver, esto te voy a borrar. Lo voy a volver a escribir acá. T igual a 15 grados centígrados. Y entonces, cuando tú tienes temperatura, hay tablas que relacionan las temperaturas con la viscosidad cinemática. Según tablas, para una temperatura de 15 grados centígrados, la viscosidad cinemática, esta temperatura es la temperatura del agua. Para ese valor de 15 grados centígrados de temperatura, le corresponde 1.141 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo de viscosidad cinemática, ese valor. Entonces reemplazo aquí y digo, el número de Reynolds va a ser igual a la velocidad, que no conozco, multiplicado por el diámetro, que es 0.2, dividido entre 1.141 por 10 a la menos 6. ¿Listo? El número de Reynolds es ese valor. Ya esa expresión la voy a denominar expresión número 2. Ya tengo el número de Reynolds, ya tengo una ecuación que corresponde al valor de F. Y además les he dicho que se involucra Colebrook-White cuando aparece este coeficiente F, ¿no ve? Y entonces aquí voy a poner Colebrook-White. ¿Qué es Colebrook-White? Esto han visto igual en clases hace 2 semanas. Colebrook-White es una fórmula que relaciona el coeficiente F de esta manera: 2 veces logaritmo de epsilon dividido entre
2.51 del diámetro más 3.71 del número de Reynolds por la raíz cuadrada de F. Al revés, perdón. Esto es 3.71 y esto es 2.51. ¿Listo? Esto de acá es Colebrook-White. La fórmula que ha relacionado a estos parámetros: el número de Reynolds, el valor de F, el diámetro y la rugosidad del tubo. ¿Ya? Esto es Colebrook-White. ¿Ya? Y entonces, como tengo Colebrook-White, voy a reemplazar los valores que conozco hasta el momento. No conozco F, menos 2 veces el logaritmo. Conozco el valor de la rugosidad absoluta, 0.0015 milímetros. Todo tiene que entrar en metros en nuestra fórmula. 0.0015 milímetros. Un cero más se vuelve centímetros. Dos ceros más y recién se vuelve metros. Dividido entre 3.71 del diámetro, que es 0.2, más 2.51 del número de Reynolds multiplicado por la raíz cuadrada de F. Esta expresión de acá la vamos a denominar ecuación 3. Dense cuenta, esta misma secuencia de pasos es casi siempre la que se sigue. Obtienes, o sea, cuando tú trabajas con Darcy-Weisbach, siempre tienes que obtener una ecuación del gráfico. Usualmente se obtiene del gráfico, o a veces aplicando la ecuación de Bernoulli, que básicamente es lo mismo, vas a llegar a lo mismo. Después encuentras una ecuación para el número de Reynolds y luego encuentras una ecuación para Colebrook-White. Esas son las secuencias de pasos que casi siempre se siguen. ¿Y qué es lo que pasa después de esto? Lo que pasa es que tienes tres ecuaciones, o te aparecen tres ecuaciones, y tres incógnitas, en este caso F, B y Reynolds. Esas tres incógnitas tenemos y esas tres ecuaciones. Y si tienes un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, puede ser resuelto. O sea, si tú, hasta aquí llega la parte difícil del ejercicio, después es muy sencillo. Si tú tienes tres ecuaciones y estas tres ecuaciones las introduces a tu calculadora, esto ya depende mucho de qué tan buenos sean ustedes para manejar su calculadora. Sería ideal que apliquen o que utilicen calculadoras que resuelvan directamente sistemas de ecuaciones de este tipo. Entonces tú introduces a tu calculadora y ya tienes los valores que necesitas de F, de velocidad y del número de Reynolds. Como la mayoría de las calculadoras tal vez no puedes resolver este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, la mayoría no lo podría hacer, pero sí una gran mayoría podría resolver una ecuación con una incógnita. Entonces trataremos de expresar estas tres ecuaciones simplemente como una ecuación que contenga solo una incógnita. Desde acá ya son pasos por demás, ¿no? Y podría ya borrar esto. Esto ya lo podría borrar. Y aquí a realizar esta última parte. Y entonces de la ecuación número 1 despejo la velocidad. Si yo despejo la velocidad de la ecuación número 1, voy a tener raíz cuadrada de ¿qué? Voy a factorizar términos. El 37.2 va a seguir en el numerador. Y en el denominador va a estar 2.2 dividido entre 19.62 más 430F dividido entre 0.2 por 19.62. A ver, vamos a ver si estoy bien. Nuevamente, 37.2 dividido entre 2.2 dividido entre 19.62 más 430 por 0.2 por 19.62. Todo eso hay que sacar su raíz cuadrada y está perfecto. A esta nueva ecuación la podemos denominar ecuación 1'. Bueno, ya no es necesario, ¿no? Pero digo, lo podemos nombrar ecuación 1' porque proviene de la ecuación número 1'. Después, ¿qué puedo hacer? La ecuación número 2 va a ser igual a velocidad
por 0.2. ¿Qué les parece que pongo 0.2 primero dividido entre 1.141 por 10 a la menos 6 y esto multiplicado por velocidad, pero velocidad es esta expresión de acá. Es 37.2 dividido entre 2.2 entre 19.62 más 430F dividido entre 0.2 por 19.62. Y esto sería la ecuación número 2' de repente, ¿no? Solo lo estoy nombrando porque sí. Y finalmente, en la ecuación número 3, voy a reemplazar ya no número de Reynolds, sino la ecuación 2'. Lo que voy a tener es 1 sobre la raíz cuadrada de f igual a menos 2 veces logaritmo, entre corchetes lo pondré, 0.1, 2, 3, 4, 5 ceros ahí por delante, así, dividido entre 3.71 por 0.2, así, más 2.51 dividido entre el número de Reynolds, que ahora va a ser esta expresión de acá, 0.2 dividido entre 1.141 por 10 a la menos 6, eso, raíz cuadrada de 337.2, es una expresión larga la que se forma al final, 19.62 más 430F dividido entre 0.2 por 19.62. Lo que acabo de escribir simplemente representa el número de Reynolds, este por acá, y falta multiplicarle por la raíz cuadrada de f. Sí. Esta expresión, que la podemos denominar expresión 3', aunque no tiene sentido ya bautizar estas ecuaciones, pero ya, esta ecuación 3' depende simplemente de la variable f. Y esta se involucra acá y también se involucra acá. Esta variable f, si tú introduces en una calculadora cualquiera programable, una HP Prime por ejemplo, te va a botar el resultado. Por eso es importante que en el examen ustedes sepan utilizar este tipo de calculadoras programables. En este caso, resolviendo, sale 0.01203. 0.01203. Y lo que nos pide es calcular el caudal, ¿no? Entonces calculo la velocidad ahora. La velocidad va a ser igual a 37.2 dividido entre 2.2 y 9.62. Toda esta expresión, saco su raíz cuadrada, reemplazo este valor. Este valor de f es adimensional por si acaso, no tiene unidades. ¿Ya? Y sale 5.0997. 0.997 metros sobre segundos. Ya con la velocidad y el diámetro conocidos, yo puedo definir el caudal. Según la ecuación de continuidad, caudal es igual a velocidad por área. Esto es como la última ecuación que nos faltaba ver, digamos. En este ejercicio estamos viendo prácticamente todas las ecuaciones, casi. Reemplazo acá, esto voy a borrar. Digo que caudal va a ser igual a velocidad, pero velocidad 5.0997, eso ya lo conozco, 7, y multiplicado por área de la sección transversal, o sea, de un círculo, ¿no ve? Porque la tubería tiene un círculo de sección transversal, cuya área es, el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, ¿no ve? O también es pi por diámetro al cuadrado dividido entre 4. Yo conozco el diámetro, entonces lo voy a poner directamente 0.2 al cuadrado, así. Esto es el área de una circunferencia. Y caudal, respetando esa fórmula, es igual a 0.160 metros cúbicos sobre segundo. 0.160 metros cúbicos sobre segundo. Y este de acá sería nuestro resultado final. Y con esto acabamos el ejercicio.